Saludos cordiales de un modo especial a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a los participantes en el debate de hoy. Han visto ustedes el título es Presupuestos para Canarias. Bien, contamos con el protagonismo de don Julio, o vamos a contar con el protagonismo de don Julio Cruz Hernández, diputado socialista, presidente de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias. También va a participar en este debate don José Miguel González Hernández, diputado presidente del Grupo de Coalición Canaria en la Cámara Autonómica. Y asimismo está presente y va a participar don Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado del Partido Popular, portavoz en asuntos económicos de su partido en el Parlamento Autónomo. Bienvenidos a los tres, nuestro agradecimiento porque hayan aceptado pues acercar a la ciudadanía los puntos de vista de cada uno de los partidos con respecto a las latas del gofio, a las cuentas, a ese gofio público que durante el año 2009, ese año que se nos está presentando con distintos enfoques, pero de una manera de crisis variadas, crisis económica, crisis financiera, distintas crisis que se nos está presentando. Yo no sé, también habrá oportunidad de que cada uno de ustedes, que son expertos en la materia, nos clarifiquen si la cosa puede ser tan grave como se nos anuncia o más, ¿no? O igual, no sé. Bien, tengo que recordar a todos ustedes esos tres rasgos del Canal 8. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista y estamos liderando la audiencia de los canales locales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla tinerfeña. Vamos a invitarles a ustedes también a que participen a través del correo electrónico si desean expresar sus puntos de vista sobre este u otros temas, pero en concreto, ya que estamos con esto de los presupuestos, pues sobre los presupuestos. Ahí tienen a pie de pantalla en este momento la dirección electrónica. Anímense y hagan uso del correo electrónico para comunicarse con nosotros. Bien, vamos como es habitual a ese informe que han elaborado los servicios informativos. Es un informe simplemente para enmarcar el debate, no tiene ninguna pretensión ni de orientar el debate, ni tampoco de profundizar, ni muchísimo menos en aquellas cuestiones que nuestros invitados sí que van a participar y van a profundizar. Hablar de presupuestos públicos para el próximo ejercicio es hablar de polémica directamente. Si son los estatales, como es el caso de los que nos referimos hoy, será el equipo de gobierno quien los proponga y el resto de grupos quien le dé o no su visto bueno. Los socialistas de Zapatero, con la cabeza visible en este caso de su ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hacían lo propio con los de 2009 semanas atrás. Las voces contrarias no solo se han dejado sentir desde el bando que lidera Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, también y mucho desde Canarias, en boca del presidente del Ejecutivo Autonómico, Paulino Rivero, y del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria. En reiteradas comparecencias públicas han señalado que la inversión prevista para las islas es un castigo. Han tratado de culpar de igual modo a la figura de Juan Fernando López Aguilar como instigador de este descenso en los dineros que vendrán a parar a las arcas del archipiélago. Por su parte, los socialistas canarios han dado la vuelta al asunto y lanzan dardos contra la política autonómica, contra la inejecución presupuestaria del gobierno regional y contra la devolución de dinero a Madrid por no ser capaz, según ellos, de emplearlo en los proyectos esbozados. En la calle también hay reivindicaciones. Creen que tanto una como otra administración son culpables de las carencias en todo tipo de obras públicas y, por supuesto, de servicios sociales. Así, recogiendo sus opiniones, encontramos cómo las demandas van enfocadas hacia la educación, la sanidad o el estado de las carreteras, entre otras. Si repasamos los datos de la inversión directa, se observa cómo la previsión apunta a un incremento presupuestario hasta en 10 comunidades autónomas para 2009. En Canarias, por el contrario, se da un descenso que se sitúa aproximadamente en un menos 13%. Los propios diputados socialistas de las islas, como José Segura, hicieron en comparecencia pública alusión a lo mejorable del proyecto presupuestario, pero también a que la inversión directa no es la única clave para identificar los dineros estatales de los que se benefician los canarios. Hablaban, por ejemplo, de becas al estudiantado o de ayudas al alquiler.
Sea cual fuera el resultado de las votaciones de estos presupuestos en el Congreso y el Senado, fechas más tarde le tocará al gobierno de Canarias proyectar los ingresos y gastos a nivel regional, luego a los cabildos y posteriormente a los ayuntamientos. En todo siempre habrá algo que decir en su contra, eso sí, en este ejercicio teniendo en cuenta la difícil situación económica y los límites de las arcas públicas que se han visto mermadas por el descenso generalizado en el consumo. Este ha sido el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos ya con la participación de nuestros invitados. Don Julio Cruz tiene la palabra. Nosotros creemos que los presupuestos generales del Estado para el 2009, el proyecto de presupuesto, es un buen proyecto para España. Responde a la situación económica actual, a la situación general de crisis mundial de la economía, y son unos presupuestos que piensan en los ciudadanos básicamente. Piensan en los ciudadanos desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de generar empleo en un futuro próximo. En relación a Canarias son prácticamente muy similares a los del 2008, con una inversión prevista de aproximadamente 1.000 y pocos millones de euros, tanto en capítulo 6 como en capítulo 7, con una fuerte inversión en materia de infraestructuras como carreteras. En obras hidráulicas se acaba de aprobar por el Gobierno de España, por el Consejo de Ministros, un nuevo convenio que se firmará con la comunidad autónoma en las próximas semanas y va a significar además un incremento importante. Pero sobre todo quería señalar que es un proyecto para un país, un proyecto para España, un proyecto para todos, y no solo parte de cemento, de infraestructuras, de carreteras, sino que además piensa también en los ciudadanos a nivel individual, y por lo tanto hay un incremento muy por encima de lo que sube el presupuesto, que sube un 2%, hay un incremento de las pensiones mínimas, por ejemplo, del 6%, que beneficia directamente a 88.000 canarios que tienen esas pensiones mínimas. Hay un incremento importante de 10 millones de euros en relación a las becas y en relación a las ayudas a los estudios de canarios que quieran ir a una universidad fuera de Canarias. Y por último, por poner otro ejemplo, la ley de la dependencia crece un 35%, que afecta pues, a todos nuestros mayores de una manera importante. En definitiva, creo que es un gran proyecto para España, un proyecto que será mejorado en el trámite de enmiendas de los presupuestos, en este trámite que está en estos momentos, por los diputados socialistas en el Congreso y en el Senado, en algunos aspectos que le puedo adelantar, como la subvención al transporte y otras cuestiones. Quizá eso en una segunda parte lo puede usted ampliar si lo desea así. Don José Miguel González. Bueno, pues yo siento disentir de mi compañero Ustedes presentaron una enmienda a la totalidad, no ha salido Sí, adelante. pero yo voy a referirme ahora de momento al presupuesto general del Estado. Es decir, yo creo que es un presupuesto muy malo. Y para ello utilizo este documento, que es la presentación que hizo el Ministerio del Proyecto de Presupuesto del Estado. Ha oído a don Julio decir que es el que España en este momento necesita. Bueno, pues las hipótesis macroeconómicas de este presupuesto son absolutamente increíbles en este momento. Cuando todo el mundo dice que España ya está en un proceso claramente de contracción económica, posiblemente de recesión. El pensar, y aquí dice, que en el año 2009 va a crecer el 1%, en términos no siquiera monetarios, sino en términos reales, es absolutamente imposible. Por lo tanto, la hipótesis de partida es mala. Si es mala la hipótesis de crecimiento económico, es mala la hipótesis de recaudación de tributos y es malo también las necesidades que habrá que hacer, por lo que llaman de aportar una serie de recursos para el paro que se va a crear como consecuencia de la recesión económica. Luego, por ese punto está mal. Luego, por otro lado, en el gasto. Hombre, es sorprendente oírle decir a don Julio del incremento de las inversiones. Las inversiones reales disminuyen el 2,7%, pero no 2,7% reales, sino en pesetas corrientes o en euros corrientes. O sea, en un momento donde España necesita una reactivación de la actividad económica a base de dos cosas fundamentales, hemos dicho tres. Una de ellas es el incremento de las inversiones, cosa obvia. Otra, el incremento de la formación y la educación. Y otra, la innovación. Pues resulta que según esto las inversiones reales decrecen un 2,7%. Pero es que luego va uno a cómo se distribuye y se lleva a la siguiente sorpresa. Hombre, piensa educación, debería ser un objetivo. Crecimiento 1,9%. Pero crecimiento 1,9% quiere decir que decrece, porque la inflación va a ser, dice el gobierno, el 2,5%, vamos a ver si es el 3,5% y ya nos daríamos por contentos, lo cual quiere decir que el dinero que se gasta en la educación para el año próximo es menos que el que se gasta este año. Pero que no solo la educación, la investigación y el desarrollo cae la subvención al transporte, tema muy grave, 15,6% disminuye la subvención al transporte. Crece el fomento de empleo, menos 1,3%. Y yo digo hombre, es que aumenta los gastos sociales. No, lo que aumenta es el gasto del desempleo, claro. Si esa crisis que no existía, y que existe, y que existía,
se ha puesto aquí, hay que buscar dinero para pagar a los parados, estaría bueno si están cotizando para ello. Por lo tanto, es un presupuesto que no está adaptado a la situación real de España y que no toma medidas para hacer frente a los problemas que hay, porque claro, todo el mundo habla del problema financiero. El problema financiero lo podríamos tratar aparte. Aquí está un problema de economía real. Y la economía real es que 600.000 parados más en pocos meses, con una perspectiva de crecimiento del paro. No hay ninguna medida de incentivación de las obras públicas, medida de tipo keynesiano. El tratamiento fiscal no plantea nada porque todas las ayudas fiscales que se han hecho hasta ahora, vamos a no comentarlas porque se comentan por sí solas. Por lo tanto, no está adecuado en absoluto este presupuesto a las necesidades de España. Yo entiendo que el señor Solbes lo que tenía que haber hecho era haberlo retirado y haber hecho uno adaptado a las condiciones que estamos viviendo, porque es posible que hace 3 meses no estuviera tan mal como ahora, pero de luego bastante mal, bastante peor que lo que aquí dice este documento. Y cuando un presupuesto no ha adaptado a la realidad, pues es papel. Don Miguel Cabrera. Bueno, yo comparto plenamente el análisis que ha hecho José Miguel González. Yo pienso que los presupuestos generales del Estado no solamente son malos y no van a servir para reactivar la actividad económica, sino que además son antiguos. Es decir, las cuentas se elaboraron en un momento en el cual el gobierno no reconocía para nada la situación de crisis. Es más, si examinamos los presupuestos vemos como ni siquiera la posible ayuda financiera de 150.000 millones de euros no está contemplada en los presupuestos. Eso da idea de lo antiguos que ya quedan los presupuestos. Hoy se han debatido los presupuestos generales de una nación y se les puede calificar de antiguo. Yo creo que es el calificativo más bochornoso que puede haber para unos presupuestos. En lo que se refiere a Canarias, yo creo que Canarias la maltrata, con toda rotundidad. La maltrata y la castiga. Y la castiga porque en su día enviamos a López Aguilar a la oposición y eso no lo superan los socialistas. Lo supera, es una humillación que les llegó al alma y no están por superarla. Y la prueba de eso está en que Canarias retrocede en inversiones del capítulo sexto un 13,29%, mientras que Cataluña sube un 6%, Andalucía sube un 1,5%, Galicia sube un 4%, Castilla-La Mancha sube un 6,6%, Extremadura sube un 8,30%, y Canarias, sin embargo, sumando el capítulo sexto más el capítulo séptimo de los presupuestos, arroja una inversión media por habitante en el conjunto de las comunidades autónomas de 569 euros, mientras que en Canarias es de 394. Que expliquen esos socialistas, porque son números, y los números no mienten. 394 la media en habitantes en Canarias, 569 en el conjunto de las comunidades autónomas. Y bueno, y además ya para terminar, decir que infringen claramente los preceptos del REF. Claramente, una ley del año 91 y otra ley del año 94, ambas leyes socialistas, y los propios socialistas se están saltando a la torera dichas leyes y dando un mal ejemplo tremendo a todos los habitantes de Canarias que pueden sentirse estafados por el gobierno de Zapatero y pueden sentirse como legitimados para no cumplir otras leyes, como las fiscales, por ejemplo. Evidentemente no se adapta a la realidad a lo que está señalando mi amigo Miguel Cabrera, igual que mi amigo José Miguel González de hace mucho tiempo, ¿no? Primero porque se dice maltrata, Canarias y castigo. Oye, hay que saber, primero los presupuestos son el 20% más que lo que eran el Partido Popular. En el último del Partido Popular en relación a Canarias. Dice 394 millones de euros, porque computa solo el capítulo 6, pero hay que también computar el capítulo 7. En el capítulo 7 aumenta a 450 millones, a 450 euros por cabeza y habitante en Canarias. Teniendo en cuenta que en el capítulo 7 están todo lo que son las infraestructuras de carretera. Hay que conocer, y a los ciudadanos no se les puede engañar, porque en carreteras y en ferrocarriles la comunidad autónoma es quien tiene las competencias exclusivas, no tiene competencia el Estado. Y entonces para invertir en carretera se transfieren a través, mediante un convenio, el capítulo 7 a la comunidad autónoma. Y eso supone más de 370 millones de euros solo para carretera. Y eso hay que sumarlo porque viene por el capítulo 7, pero es inversión en carretera, o es que las carreteras no son inversión. Dice que, mire, en el paro se van a dedicar 2.000 millones para garantizar las prestaciones sociales a las personas, porque estamos en una situación de crisis económica mundial. No se esconde, el gobierno no se esconde, es más, reconoce que hay una situación difícil y arrima el hombro y pone propuestas sobre la mesa. Crece la inversión en I+D+I, ustedes señalan que no crece y es cierto que crece un 6,7% en 8.192.000 euros
en I+D+I, crece en el conjunto de la infraestructura un 4,5%, por encima de la media de lo que sube el presupuesto, que sube un 2%. En definitiva, son en una situación económica difícil. En el contexto mundial en el que se mueve, hay un presupuesto que apuesta por generar empleo, que apuesta por la inversión, que apuesta por la investigación, pero sobre todo que apuesta por la solidaridad, que apuesta por las personas. Y en las personas apuesta, porque miren, carreteras sí, pero ¿para qué queremos las carreteras? Las queremos. Infraestructura, pero ¿quién maltrata a Canarias? ¿El Estado o la comunidad autónoma cuando no ejecuta los recursos? Porque recuerden, en el año 2007 la comunidad autónoma dejó de invertir 900 millones de euros. 150.000 millones de las antiguas pesetas, 900 millones de euros, que tenía la comunidad autónoma y no invirtió. Al 30 de septiembre, y tengo los datos, de ejecución presupuestaria de la comunidad autónoma, en el convenio de carretera, han dejado muchísimos millones de ejecutar. De los 700 y pico millones que tiene en capítulo 6 la comunidad autónoma, al 30 de septiembre no llega a 200 millones. Faltan más de 500 millones para ejecutar en 4 meses, en 3 meses. Es decir, quien maltrata a Canarias es el gobierno de Canarias, que no ejecuta una política de los recursos que se le envían en infraestructura. Mire, en empleo, por poner un ejemplo, le sobró en el año 2007 60 millones de euros. El Servicio Canario de Salud no gastó 170 millones de euros. Tenemos ejemplos múltiples. Es decir, hay recursos, lo que no hay es un gobierno de Canarias que ejecute los recursos que le transfiere el Estado y ejecuta y agiliza, entre otros, el convenio de carretera, un convenio de infraestructura muy importante, que el gobierno cumple a rajatabla, en palabras del propio presidente del gobierno y el propio consejero. El gobierno de España cumple lo que firma con Canarias y todos los convenios los cumple a rajatabla y los dota. Y están dotados, tanto en el 2008 como en el 2009. Dentro de un momento tendrá oportunidad don José Miguel González de replicar o contrarreplicar o lo que sea, a disponer frente a lo que ha dicho don Julio, en cuanto reanudemos el debate, que va a ser, y también don Miguel, faltaría más. Van a tener la palabra ustedes y evidentemente lo que se trata es de clarificar los puntos de vista y las exposiciones de cada uno. Estamos en Canal 8 y estamos en el debate sobre presupuestos para Canarias. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don José Miguel González Hernández, diputado y presidente del Grupo de Coalición Canaria en la Cámara Autonómica. También nos acompaña don Julio Cruz Hernández, diputado socialista, presidente de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Cámara, y don Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado del Partido Popular, portavoz en los asuntos, entre otros, económicos, también de la Cámara Legislativa. Hemos tenido una primera fase del debate, ahora vamos a escuchar opiniones de don Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife, y de don José Miguel González, director del Gabinete Técnico, no este don José Miguel González, sino el director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras. Sí, se llama igual que usted. Pero evidentemente el Gabinete Técnico de Comisiones Obreras. Vamos a escuchar las opiniones de ambos. Viendo las balanzas fiscales, que realmente pues Canarias ha recibido más que lo que aporta, viendo la inversión directa y viendo las transferencias en general, aunque sean mejorables, yo desde luego no pondría la etiqueta de que la inversión hecha por el Estado es mala. Yo recalcaría otro tipo de cosas, y es cómo se gasta la inversión que se hace aquí. Y por ejemplo, me planteo que en este año hay más de 200 millones de euros en los presupuestos de 2009 destinados a aeropuertos, y me pregunto qué sentido tiene una tercera pista en el aeropuerto de Gando de Gran Canaria o una segunda pista en el Reina Sofía. Aeropuertos que tienen 10 millones y 8.800.000 pasajeros respectivamente al año, cuando en Londres el aeropuerto de Gatwick tiene una sola pista y 35 millones de pasajeros. Entonces creo que también es hora de ir hablando de en qué estamos mal invirtiendo, despilfarrando grandes cantidades de recursos. Si tenemos en cuenta sobre todo los capítulos 6 y 7, es decir, lo que es la inversión directa y lo que son las transferencias de capital, hasta el 2007 no se establecía lo que era una convergencia en inversión per cápita respecto al resto del territorio nacional. En 2008, es decir, en los presupuestos para este año, que actualmente disfrutamos, hubo
un esfuerzo adicional, en donde sí se incorporó una mayor acercamiento, pero nuevamente para los próximos que se establece la ley, el proyecto de ley para 2009, pues aparece nuevamente esa divergencia. Recordemos que es de obligado cumplimiento el artículo 96 del régimen económico y fiscal de Canarias, en donde se establece que la inversión media estatal tiene que ser igual para todo el territorio español respecto a Canarias. La inversión en Canarias es menor porque no se contabilizan carreteras porque están transferidas a la comunidad autónoma en comparación con otras comunidades autónomas, pero bueno, es una inversión que podría ser mejor, que debiera ser mejor sobre todo en capítulos como el sanitario, en donde no se ha adaptado los recursos que se transfieren a la comunidad autónoma al aumento de la población, y eso sí es un tema importante, que pasa en otras comunidades autónomas, no solamente aquí, pero es un presupuesto deficiente, no voy a decir, es mejorable, pero no deficiente. Hay que tener en cuenta que los presupuestos tienen que tener dos directrices. Por un lado, lo que es la política pasiva de prestación, es decir, aquellas personas que en el ámbito privado no puedan obtener un determinado salario porque no encuentran un determinado empleo, ya sea por su formación o porque simplemente el aspecto sectorial al que se dedica no está resultando apetecible para la generación de puestos de trabajo. Si tenemos en cuenta eso, pues los presupuestos tienen que dotar esa política pasiva, esa política de prestación, esa política en donde se ayude a aquellas personas que la iniciativa privada no lo puede lograr. Y desde esa perspectiva, los presupuestos están bien dotados. Son presupuestos restrictivos, son presupuestos que, por ejemplo, plantean reducir la creación, la oferta de empleo público. A nuestro juicio eso es un error. No han asumido, por ejemplo, una lucha contra el fraude. España es un país con unos niveles de fraude extraordinarios en Europa que permitirían de combatirse adecuadamente, como denuncia una y otra vez el Sindicato de Técnicos de Hacienda, permitiría dotar al Estado de importantes recursos para hacer políticas sociales. Y cuando digo políticas sociales digo también que en la Europa de los 15, que tiene el mismo nivel de renta que nosotros aproximadamente, pues de cada 100 personas que trabajan, 15 trabajan en el estado del bienestar, educación, sanidad, ayudas a la familia, etc. En el caso de España son 9. Nosotros tenemos ahí un potencial de creación de empleo que repercute directamente en la calidad de vida. El hándicap que ya tenía de por sí los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria eran justamente los contrarios a lo que la sociedad necesitaba. Y así se le hizo entender a la Administración Pública Canaria, en el sentido de que no eran anticíclicos, sino eran procíclicos. Para 2009, pues esperamos justamente un cambio de timón de 180 grados, en donde el gasto superfluo asociado al despilfarro de la administración pública, junto con ese coste de transacción adicional que la burocracia pública normalmente suele sostener, pues bueno, que se minimice al máximo. Y mientras que capítulos 6 y 7, es decir, lo mismo que se solicita para los presupuestos generales del Estado, se ha de solicitar para los presupuestos generales de la comunidad autónoma, en donde las inversiones, la puesta en funcionamiento de las políticas activas sectoriales sean la suficientemente potentes, si no para revertir la situación, que es muy complicada, sí para que con actuaciones locales se disminuya a corto plazo el número de desempleados. La crisis va a ser un pretexto, sobre todo, para recortar el gasto social, pero yo insistiría bastante en la idea de pretexto. ¿Por qué? Pues porque, por lo que estoy diciendo, porque a fin de cuentas en la crisis lo que se ponen de manifiesto son las políticas económicas que se han estado siguiendo durante años. Entonces, si nos hemos librado de los ingresos que provenían del impuesto de patrimonio, si hemos reducido los ingresos del IRPF, si hemos reducido algunos otros ingresos fiscales, si no hemos recabado fondos cuantiosos con la lucha contra el fraude fiscal, que era posible hacerlo, si no hemos aplicado medidas fiscales como las que planteábamos desde Izquierda Unida de gravar los beneficios excesivos de la banca, si no hemos hecho nada de eso, evidentemente en una época de baja recaudación por parte del Estado porque se reduce la actividad económica como pasa ahora, pues hay una presión subyacente para que se reduzca la financiación del bienestar. Si tenemos en cuenta la merma de recaudación a la que se ha asistido, pues estos niveles de gobiernos inferiores también tendrán disminuciones en lo que son sus ingresos. Y normalmente las políticas asistenciales complementarias, se puede decir, pues vienen dados de esos niveles de gobierno. Yo creo que riesgos hay muy pocos que eso suceda, es decir, primero se eliminará de esa inversión productiva y siempre se sostendrá lo que es la política pasiva. No es
la mejor de las noticias, es decir, que se elimine la política activa, pero obviamente por encima de eso está la prestación sustitutoria a las personas que más lo necesitan. Entonces nosotros pensamos que hay que bajar los tipos de interés, tener control político sobre el Banco Central Europeo, democratizar la Unión Europea a escala del Estado. He dicho antes, ¿no?, que desde nuestro punto de vista muchos de los recortes fiscales que se han hecho son absolutamente injustos, son regresivos. El Estado tiene que recaudar más, combatir el fraude fiscal y dotarse de más recursos para hacer políticas sociales que nos igualen con lo que ya existe en el norte de Europa. Y desde luego a escala del Estado, a escala de Canarias, evidentemente desde nuestro punto de vista hay que reorientar la economía regional. Obviamente la comunidad autónoma o el territorio europeo con más kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado no tiene por qué seguir despilfarrando grandes cantidades en construir carreteras, sino en optar por el transporte público, que es más sostenible, que crea mucho empleo ante una misma cantidad de dinero invertida que la que se invierta en otros sectores. Nosotros pensamos que hay que ir frenando el sector del ladrillo antes de que las crisis nos impongan por las malas el freno cuando las burbujas acaban estallando, y nosotros pensamos que una de las alternativas importantes está en el desarrollo del estado del bienestar social, que insisto, aquí está muy retrasado. Como mínimo habría que organizar el sistema tributario proporcionalmente a las rentas y no al gasto de las personas. Y desde el punto de vista del gasto, de la inversión, todos debemos estar de acuerdo en las políticas de prestaciones que sean lo suficientemente justas como para permitir a una persona el poder estar en el desempleo sin dejar obviamente de formarse, es decir, darles oportunidades, pero también darle oportunidad a esa persona que salga del desempleo con esa política activa de inversión. Yo creo que a corto plazo las inversiones en infraestructura pública son esenciales, sobre todo porque son sustitutorias del peor sector que ahora mismo lo está pasando, que es el sector de la construcción. Estos han sido los puntos de vista, las opiniones de don José Miguel González, director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras, y de don Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. Iba a tener la palabra don José Miguel González. Sí, vamos, yo creo, Julio, que hay que ser serio en la posición de los números, porque los números son números. Y por lo tanto, hay que decir claro, primero que cuando se habla del capítulo 6 y el capítulo 7 se está hablando de las transferencias de carretera y de todas. O sea, ahí se pone lo que se invierte directamente o el Estado manda para invertir. No hay más, no hay una especie de fondo extraño. Y las cifras son concretas. La media para el año 2009 va a 529 de media y Canarias 315. O sea, hay 214 euros per cápita que multiplicado por 2 millones son una cifra muy gorda de euros. Son 428 millones de euros menos que se gasta en Canarias. Y esas son las cifras. No cabe inventarse otra. ¿Que se incumple el REF? Pues claro que se incumple el REF. Si el REF dice que hay que gastar en Canarias la media, uno de los comparecientes anteriores dijo que el año pasado, efectivamente, el año pasado, cuando se pactó los presupuestos, se dijo, vamos a ir en una convergencia para cumplir la ley del REF que dice que hay que gastar la media de España, excluyendo las que compensan el hecho insular, que tampoco nos olvidemos de eso. Pero este año, en vez de avanzar, se ha retrocedido. Y los números son los números, no puede ser otro. Luego, en cuanto a los gastos. Pero si es que aquí, cuando se habla y se le hincha la boca diciendo que es un presupuesto social, pues resulta que sanidad crece un 4,3 cuando el presupuesto crece un 4,9, no un 2 como usted dijo antes, sino 4,9. Sanidad 4,3, menos. Educación solo el 1,9. Y cultura el 0,5%. Es decir, lo que son sociales para el piso. Claro, ¿qué crece? El desempleo, pues seguro sería, cruce en 24,3%, porque los parados se puede calcular que puede llegar al 14% el año próximo, seguramente habrá un déficit todavía mayor, porque la previsión que plantea de paro es inferior a la realidad. Pero volviendo a Canarias, falta inversión en el transporte, la subvención al transporte. No me extraña, porque cae, la subvención del transporte cae, y esto es del Ministerio, esto no es un documento que yo me he hecho, es este documento. Resulta que las subvenciones al transporte caen nada menos el 15,6% en toda España y por supuesto en Canarias. Luego, eso falta el PIEC. Todos los años, así está el Plan Canario de Empleo, que por cierto había parte para infraestructura educativa, que este año ha desaparecido totalmente, y las otras que el año pasado tenía que poner, que por cierto no las han transferido. Ha llegado un escrito del Ministerio diciendo que lo que habían dicho que iban a enviar no lo envían, para este año 2008. Para el año 2009 ni lo ponen. Luego, la financiación, reduce la financiación de las corporaciones locales, todos sabemos. No se hace devolución del ITE, que era un acuerdo que se iba utilizando los fondos que se deducían de la transferencia del ITE.
Y luego tampoco hay adecuación en la financiación sanitaria. Pero es que se reduce el fondo hay un fondo general que sirve de base para poder establecer incluso cuál es el crecimiento que el gobierno canario le da a los cabildos, que es el fondo de suficiencia. También disminuye el fondo de suficiencia, que es la base fundamental de nuestra financiación. Luego un presupuesto malo para toda España y de luego especialmente malo para Canarias. Y los números son los que hay, no hay otros. Vuelvo a compartir lo dicho por José Miguel, por supuesto, y le digo a Julio Cruz, al representante socialista, que pienso yo que para él debe ser duro defender lo indefendible y justificar lo injustificable, porque los números son datos con los cuales no se pueden engañar, y el pueblo canario no se deja engañar. Y yo le recomiendo que siga el camino trazado por Carolina Darias, la delegada del gobierno, que desde el primer momento tuvo la valentía y la gallardía de decir, se recortan las inversiones en Canarias, se pierden 61 millones del fondo de insuficiencia. A ella no le dieron prendas para nada reconocerlo. Deben seguir por esa línea, no por la línea de intentar confundir. En los presupuestos para Canarias no hay nada para trenes, nada para la Catedral de la Laguna, nada para la planta turística obsoleta, 5 millones menos para el convenio de obras hidráulicas. A pesar de las promesas de Pedro Solbes y de López Aguilar, no se financia el déficit sanitario. A la Consejería de Sanidad la tienen completamente asfixiada desde el punto de vista financiero. Sin embargo, aunque no se cumpla la ley del REF, no duda el Ministerio de Hacienda en decir expresamente en los presupuestos 1.000 millones para Cataluña y Baleares en cumplimiento de lo previsto en sus respectivos estatutos. Manda castaña. Que se incumpla la ley del REF, que es mucho más antigua que el nuevo estatuto catalán, y que se le asignen 1.000 millones en cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivos estatutos. A mí me daría vergüenza, sinceramente, ver ese maltrato a Canarias en comparación con Cataluña y con Baleares. Y para acabar, señor Cruz, ustedes mismos lo han reconocido. Ustedes mismos, López Aguilar también, Segura, todos han dicho, esto es muy mejorable. Pues muy mejorable es lo que está mal hecho desde el principio. Muy mejorables son las chapuzas, esas sí que son mejorables. ¿Vale? Yo creo que mejorable. Primero, vamos a poner las cosas claras, porque se han dicho cosas que no son ciertas. Primero, el Ministerio de Educación sube un 6,15% más el presupuesto. Sube un 6,15 más, 3.819 millones de euros. Sube en relación al deporte, sube en relación a las políticas sociales que ejecuta el Ministerio, sube en relación a la educación de la calidad, por ejemplo, con 1.953 millones de euros. Tengo también los datos del Ministerio, sí, efectivamente, y esos son los datos. Mire, los presupuestos son buenos, pero son un anteproyecto de presupuestos, como todos los presupuestos de todos los años, que se mejoran en el trámite parlamentario, porque para eso es el trámite parlamentario, para mejorar el presupuesto. Y los presupuestos de Canarias se van a mejorar, y se van a mejorar por enmiendas del Grupo Socialista. Mire, ya lo señalé en la primera intervención, hice una primera aproximación. En la subvención al transporte, es cierto que baja con carácter general en toda España, pero en Canarias al final no va a bajar, porque se va a dotar con 20 millones en la subvención más, con 20 millones más, la subvención al transporte de mercancías. Vamos a dotar con una partida añadida a los 25 millones de euros que viene para el transporte de pasajeros en Canarias, con una partida añadida para ayudar a la situación del transporte terrestre en las Islas Canarias, el transporte de guagua. En turismo hay una partida dentro del capítulo 8 y se va a dotar con otra partida en una pequeña enmienda en relación al turismo, la infraestructura turística. En los trenes, el problema de los trenes es que no teniendo competencia el Estado, sino la comunidad autónoma, las competencias son exclusivas de la comunidad autónoma. Dice, oiga, póngame una partida, pero ¿qué trenes hacemos? Pero si no hay ningún proyecto aprobado, no hay ningún plan aprobado. ¿Y qué se va a hacer? Se va a dotar una partida para aportar, para ayudar a hacer los trenes. El Ministerio nunca se ha negado a financiar, los trenes. Como nunca nos negamos y se financia, y está en el presupuesto, y se lleva haciendo el tranvía. 10,2 millones de euros anuales. En el 2008 están, en el 2009 están. Pero mire, en el 2008, les quiero recordar, se transfieren a la comunidad autónoma para transferírselos al Cabildo. A fecha 30 de septiembre, esos 10 millones siguen en la comunidad autónoma y no se han transferido al Cabildo de Tenerife. Siguen en la comunidad autónoma. Por lo tanto, gestión. En el PIEC, es cierto que el PIEC tiene 40 millones de euros para el tema de empleo y hay una partida que había para la infraestructura educativa.
vamos a mejorar y vamos a garantizar 21 millones de euros para infraestructura educativa en el PIEC. Esos son los 4 ejes de las enmiendas del Grupo Socialista, pero son enmiendas que siempre hemos hecho, que siempre se han mejorado en el presupuesto. Evidentemente los proyectos siempre son mejorables, pero mire, el presupuesto global para Canarias es bueno, porque no solo atiende a las infraestructuras, que son importantes, sino que atiende a las personas, cosas que ustedes se centran en el cemento y en el asfalto, y de las personas hablan poco. A mí me asombra que todo lo que ha dicho el representante socialista es de cosas que van a mejorar. Es decir, lo que hay ahora es una caca presupuestaria, es un presupuesto basura, pero 1.000 millones para Canarias. Todo lo que ha dicho ahora es cosas que se comprometen a hacer. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque en la fase de elaboración del presupuesto ustedes no cumplieron con sus deberes y se mojaron en Madrid con vuestros compañeros socialistas. ¿Y por qué ahora tienen que enmendar la plana? Mire, señor Cruz, les creeremos cuando lo veamos, porque están demostrando claramente que no se les puede creer. No se les puede creer. Me está diciendo que si ponemos estas enmiendas usted votará a favor, el PP votará a favor de los presupuestos generales del Estado. Porque Coalición Canaria yo parto de que sí va a votar a favor. Coalición votará a favor de los presupuestos generales del Estado. Sin duda alguna. Le estoy diciendo que dudo mucho que ustedes tengan el valor y la gallardía de enfrentarse a sus compañeros de Madrid. Y dudo mucho que todas esas promesas que está haciendo de enmiendas para mejoras salgan adelante. Ojalá, Cristiano. Mira, yo lo que quiero decir a don Julio, que los presupuestos de educación para el Ministerio son 2.987,65. Dice 55 millones de euros más que en 2008. Y eso, que está aquí, lo mismo, crece exactamente el 1,9%. Y estos son documentos del Ministerio. Es fácil leerlo porque es que está en castellano, no está en ningún idioma extraño. También lo tengo en el Ministerio. Pues léalo. Y no coincide, ya le digo, 3.819 millones de euros. Nada, en absoluto. Y mire, si le dije que las cifras están desfasadas, esto lo dijo el señor Solve ayer. ¿Sabe lo que dice el señor Solve? Las cifras clave del proyecto ya están desfasadas. Eso lo dice el periódico. No, lo dijo Solve. Lo dijo Solve. Pero también hoy la mayoría del Congreso de los Diputados ha avalado el presupuesto en su trámite. Hablando de la mayoría, dinero le ha costado a todos los españoles comprar a los vascos, Perdón un momento. Dinero, que va a 210 millones de euros. No se ha comprado a nadie. 200 millones de euros. Una duda, eso es lo que iba yo a comentar. Que era un poco, ustedes están debatiendo, son los protagonistas, yo aquí soy un mero testigo aquí. No hace falta además de ninguna manera moderarlos porque ustedes son súper moderados y por lo tanto, pero a lo que voy, pues no deben ser tan malos, y cuando el PNV y BNG los han apoyado, les digo a ustedes, y también hasta UPN, un diputado que se abstuvo, uno de los dos. Que se abstuvo. ¿Pero por qué? Uno de los dos. Yo se lo digo después. UPN entonces no son tan malos. Porque el PSOE lo mantiene en Navarra y si no pierde Navarra. Pero en el caso de los... ¿Qué cosa tenía retiraba porque no le firmaba un papel? En el caso del PNV y del BNG son 217 millones de euros, más otros 40 más que el PNV sacó hoy, más la concesión de una línea de teléfono móviles. Claro, eso es comprar a la gente. Comprar a la gente. Dígamelo, ¿cómo se llama eso? Oiga, una curiosidad periodística, don José Miguel. ¿Y ustedes no hicieron algún tipo de negociación con el PSOE? No, digo Coalición Canaria. Perdona, algún tipo para obtener lo que han obtenido el PNV y el BNG. Sí, claro, por supuesto. Hemos intentado, pero no hemos logrado nada. Pero ¿hasta dónde llegaron ustedes? ¿De millones? No sé, porque yo no intervine directamente. Pero sí le digo una cosa. Es lícito que se intente mejorar. Pero claro, lo que nos vengan a decir, no. Yo no critico al PNV por haber sacado una tajada. Muy bien que lo hicieron. Ese es el tema. Pero yo lo estoy criticando. Estoy criticando al Partido Socialista, que es capaz de pactar con ellos. No que yo del gobierno. Tiene mayoría en Canarias y en España del apoyo de los ciudadanos y tienen la responsabilidad de gobernar y sacaron los presupuestos para adelante para la mejora de España en el 2009. A ustedes a lo mejor les hubiera gustado que se rechazara el presupuesto. Pero claro, Coalición Canaria tiene 2. Para rechazar un presupuesto, una enmienda de totalidad hace falta 177 diputados. Coalición tiene 2, le falta 175 yo todavía. Yo quiero que hagan un buen presupuesto, porque creo que eso va bien de España. Y cuando usted dice que el Partido Socialista tiene la mayoría de España, diga usted tuvo, porque usted fue a las elecciones, ahora no sabe cómo está.
Bien, dentro de un momento volveremos... Por esa teoría, José Miguel, evidentemente la democracia entonces sería revisable todos los días, ¿no? Y el gobierno de Canarias, evidentemente, no tendría ninguna mayoría. Eso no, lo que digo es que no hable usted de mayoría ahora cuando está hablando de algo pasado. No, tendrá la palabra don Miguel Cabrera en cuanto reanudemos el debate. Muchas gracias por su comprensión. Están ustedes en Canal 8 y en el debate sobre los presupuestos para Canarias dentro del programa de Crítica Noche. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado del Partido Popular, portavoz de Asuntos Económicos en el Parlamento de Canarias. También es protagonista de este debate don José Miguel González Hernández, diputado y presidente del Grupo de Coalición Canaria en la Cámara Autonómica, y don Julio Cruz Hernández, diputado socialista, presidente de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda. Han intervenido en la segunda parte de este debate don Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida, y don José Miguel González, director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras. Vamos ahora a la calle. En la calle se ha preguntado si se cree que el Estado invierte lo suficiente en Canarias. Y ahora escuchemos o atendamos las distintas respuestas que se han producido. La verdad es que no estoy muy enterada en política, pero yo diría que no. Hombre, el suficiente no. Se podría invertir más en la educación, en sanidad, en todo. Ya eso no me meto, yo de eso no me meto. Que va, en absoluto. De España sí, claro. Lo que pasa es que aquí hay una partida de gandules que no se enteran, ¿sabes? Que se están llevando todo, claro. Es que yo estoy viendo que viene dinero y después no repercute, o sea, no va en beneficio de la seguridad social ni nada, o sea, que está todo abandonado. Yo creo que no, pero es que de política no quiero contestar. En el hospital, en sanidad, en el trabajo, en el paro, en tantas cosas. En la pobreza, que tenemos muchísimo, en muchas cosas. Con respecto a mi isla, que yo soy de La Gomera, yo estoy encantada con el dinero que entra en La Gomera, porque allá todo es gratis. Hasta cierto punto sí, pero hay demasiadas carencias en algunos sectores, sobre todo lo que es en educación y cultura. Creo que haría falta un poquito más de inversión económica. Estas son opiniones obtenidas en la calle. Iba a tener la palabra don Miguel Cabrera. Yo, en razón a lo que comentábamos antes de las declaraciones de Solbes, el vicepresidente del Gobierno de España, reconociendo el mismo día en que se han rechazado las enmiendas de totalidad en los presupuestos, que ya las cuentas públicas del Estado para 2009 ya están desfasadas. Y yo le planteo al representante socialista, ¿qué van a hacer cuando pasados 4 meses, a partir de hoy, se den cuenta que de cara a la crisis económica y a la recesión que está comenzando y que ustedes negaron con un rostro impresionante hasta pasadas las elecciones, ¿qué van a hacer cuando se den cuenta que estos presupuestos no sirven absolutamente para nada? Y yo le dejo ahí esa cuestión. Se lo digo perfectamente, Dígalo. Porque lo que no vamos a hacer es lo que ha hecho el gobierno de Canarias y el señor Soria, que ha transferido una serie de recursos a los ayuntamientos y a los cabildos y ahora le está pidiendo que le devuelvan más de 200 millones porque se los transfirió cuando no tenía dinero para transferírselo, según él. Por lo tanto, presupuestariamente, el señor Soria y el gobierno de Canarias ha dejado mucho que desear y ha creado un problema gordísimo a los ayuntamientos y los cabildos. Mire, en inversión, el 50% de la inversión que se invierte en España se invierte por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos. Por lo tanto, es ahí donde se tiene que ejecutar muchas políticas. El gobierno de España pone unos recursos, los transfiere a las comunidades autónomas. La desgracia en esta comunidad autónoma es que después el gobierno de Canarias no ejecuta. No ejecuta. Ya se lo dije antes, usted me hablaba antes de sanidad, pero en sanidad usted sabe que la financiación de sanitaria no va separada del resto de la financiación de la administración general de lo que transfiere el Estado a la comunidad autónoma, porque va por una política global. Yo te lo digo porque va por una política global. Eso no va a suceder, porque en el trámite de enmiendas se mejorarán los presupuestos, se adecuarán a la situación real y porque para eso es el trámite de enmiendas, para eso está en debate en el Parlamento. Ustedes no creen en el Parlamento. Si usted dice el gobierno hace y el gobierno ejecuta, no, el gobierno envía al Parlamento, el Parlamento adecúa y se van a mejorar los presupuestos de la comunidad autónoma en Canarias y para los canarios. Pero no solo en infraestructura, sino también para esos 88.000 pensionistas que nos preocupan. Pero mire,
A nosotros lo que nos preocupa realmente es que este gobierno de Canarias ejecute de una vez los recursos y que le sigan sobrando 900 del año 2007, que eso es intervención de la comunidad autónoma, datos, y a 30 de septiembre en inversión tiene más de 500 millones sin invertir, solo en inversión directa. Por lo tanto, en la situación económica actual, la responsabilidad de lo que está pasando en Canarias no se lo echen a Madrid, échenselo a quien tiene la responsabilidad, que es el gobierno de Canarias, que se llama Partido Popular, Coalición Canaria, Partido Popular. Don José Miguel Sí, yo le diría algo a don Julio, vamos a ver, sea serio. ¿Cómo puede usted criticar que el señor Soria se haya equivocado en el 1% cuando el Estado se ha equivocado en 4%? Cuando nos dijo que iba a haber pleno empleo, que íbamos a crecer al 3,5% y estamos prácticamente agonizando, que iba a haber dinero sobrante, vamos a tener 16.000 millones de déficit. Eso sí que es un error gordo, porque en el presupuesto que planteó el señor Soria dijo, mira, hay una crisis, y creía que era de un nivel y tomó medidas. Ha ido más lejos, pero es que el gobierno de Estado decía que no había crisis ninguna. Claro. Ya claro, así no va. Y usted dice, se va a modificar. Oiga, usted sabe que después de los debates de la autoridad los créditos globales están fijos, no se pueden modificar. Usted, ¿cómo va a reducir usted la previsión de ingresos, que no va a haber los ingresos porque la actividad económica disminuye? ¿Cómo va usted a aumentar los recursos destinados al paro porque va a ser más que lo que está previsto? Eso, hay cosas que no se pueden hacer. Hay que hacerlas en el presupuesto, no en las enmiendas, porque no existen enmiendas para eso. Empezando por ahí. Sobre el tema de las corporaciones locales, pues si también otra de las cosas que han hecho es que le han reducido la financiación a las corporaciones locales. 1.000 millones más a las corporaciones locales. Usted sabe que han tenido que introducir una enmienda porque protestó toda la FECAI. La FECAM. 1.000 millones más. La FECAM. Ustedes tienen un presupuesto, sí, serán las destinadas al País Vasco y a esa que han dejado para Baleares y Cataluña. Para Baleares y Cataluña. Mire, don Julio, importante. Todos tenemos que ser conscientes que este país está en un momento complicado, económicamente complicado, y tenemos que ser solidarios. Pero la solidaridad no consiste en darle a uno todo lo que pide y a otros nada. Si hay que apretar el cinturón, todos nos tenemos que apretar el cinturón, pero apretarnos el cinturón a solas desde fuera. Y darle a los demás, a los catalanes, a los vascos, a los gallegos, a los andaluces y a los otros no. ¿Por qué? Somos españoles de tercera. No hay una ley que dice que hay que gastarse aquí la media de toda España, la misma inversión. ¿Por qué se gastan tanto menos? Si hay alguna explicación, será porque estamos lejos o gritamos poco. Ya quisiera el Ministerio de Hacienda del Estado haber sido lo transparente, claro y sincero que ha sido el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda. Transparente y sincero desde el primer momento. Estamos abocados a una crisis, cosa que ustedes negaron por activa y por pasiva hasta después de las elecciones. Es decir, ¿qué se pretendía? Engañar al electorado, que les votara sin haber crisis y 2 semanas después, como así ocurrió, reconocerla. Pero usted me sigue sin contestar a la pregunta que yo le he hecho. Evidentemente, lo que dijo José Miguel González es cierto, las cuantías globales de los presupuestos ya no se pueden variar. ¿Qué van a hacer ustedes dentro de 4 meses cuando estos presupuestos no sirvan absolutamente para nada? Cuando la crisis sigue aumentando y la recesión sigue aumentando. Quiero que me conteste esa pregunta porque todavía, hasta este momento, estoy esperando que me la conteste. Claro, porque usted parte de una premisa incorrecta. Y por último, no diga nada de los cabildos. Los cabildos ya han pactado todos con el gobierno, incluso los cabildos socialistas. Con el gobierno, el tema de los anticipos recibidos a cuenta de los ingresos del REF. Y por último, señor Cruz, mire, vamos a ver. Cuando una comunidad autónoma se recauda, en cualquier tesorería pública se recauda un porcentaje determinado de los ingresos previstos, son esos los que se pueden gastar y ni uno más. Porque si no se hace así, se incurre en déficit. Y eso es lo que está ocurriendo en Canarias. Incluso, aún cuando habíamos previsto esa crisis, va a ser todavía más dura de lo que pensábamos. Y no se recauda el 100%. Por ejemplo, el último presupuesto liquidado, pues se recaudó un 97%. ¿Qué pretende usted? ¿Que se gaste el 100%? Eso implicaría inmediatamente incurrir en déficit público. Y hasta ahí no vamos a llegar. Al contrario, el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido perfectamente que la Comunidad Autónoma de Canarias, en sus últimas cuentas liquidadas, ha cumplido con los requisitos de la estabilidad presupuestaria, aunque a ustedes no les guste. Una cosa es cumplir con las cuentas liquidadas y otra cosa es ejecutar el presupuesto. Porque mire, la solidaridad se da y se ve en la ejecución presupuestaria. Y te digo un ejemplo, no del año 2007, que eso está pues claro, la cifra, del año 2008, eso que reclamamos tanto del Estado, convenio de carretera con el Ministerio de Fomento, al 30 de septiembre
de los 232 millones de euros que tiene la comunidad autónoma transferidos por el Estado en el convenio de carretera al 30 de septiembre, están sin gastar, sin ejecutar, 182 millones de euros. Eso es falta de gestión de dineros que vienen del Estado, y la solidaridad se da a los ciudadanos gastando los recursos públicos en las inversiones correspondientes para generar empleo, para generar riqueza, para generar actividad económica. Y mire, el presupuesto global del Estado, no le quepa la menor duda que será bueno hoy como es bueno hoy y será dentro de 4 meses, porque usted parte de la cifra de que en 4 meses va a haber más problemas. Mire, está previsto en el presupuesto que dé respuesta a la situación de España en estos momentos. Y lo que ha dicho Solve es lo que dice ahí el periódico. Está desfasado. No. El presupuesto global está desfasado. El presupuesto global no está desfasado. El presupuesto global de España es un presupuesto que se adecua a las necesidades de España y se mejorará en el trámite de enmienda, en el trámite correspondiente. Que las cuentas el presupuesto, don Miguel, no le quepa. No le lleve la contraria al ministro de Economía y Hacienda, no tenga hombre. Dificultad que el 30 de diciembre, cuando se publique la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, esos presupuestos que se aprobarán con los votos del Partido Socialista, con los votos del Partido Nacionalista Vasco, con el BNG y con Coalición Canaria, esos presupuestos le garantizo que serán unos grandes presupuestos para España, adecuados a las necesidades de España y darán respuesta a las necesidades de los españoles. Eso de aquí no se puede hacer, es un mal apaño. Bueno, eso es lo que saldrá el 30 de diciembre. Usted está hablando a 2 meses antes de los presupuestos. A tu jefe financiero, que es el vicepresidente del gobierno de España. Yo no contradigo nada. Yo digo que va a salir. Solve admite que los presupuestos están desfasados. El 1 de enero. No lo ¿Pueden enfocar aquí? Sí, vamos. Solve, el vicepresidente, admite que los presupuestos están desfasados. Don Julio Cruz está contradiciendo a su jefe económico y financiero. Vamos a ver, se nos ha ido el tiempo y yo los ruego en esta última intervención, si son tan amables, que condensen pues todo aquello que tengan que decir, que tenían previsto decir y que no han dicho todavía, si es que les queda algo. Entonces, y la otra cuestión es que eso se queda para otro debate, lo que podrán ser los presupuestos de la comunidad autónoma. Evidentemente, cuando haya más información del anteproyecto, etcétera. Bien, última intervención de don Miguel Cabrera. Bueno, yo muy simple, yo no hablo en este momento de la ejecución de los presupuestos de 2008 en Canarias, porque faltan 3 meses para que acabe el ejercicio y en 3 meses se puede hacer mucho. Yo hablaré y estaré encantado de discutir con don Julio Cruz en enero de 2009 sobre el tema. Pero desde luego le garantizo que va a ser mucho más seria que la que nos ha exhibido el Estado. Eso ténganlo con total seguridad. En segundo lugar, no me ha respondido, y ya me resigno, no me ha respondido a la pregunta que le he hecho, porque no hay respuesta válida para eso. Si Solves dice una cosa, usted no puede decir la contraria. Y yo les pido simplemente a los socialistas que hagan un esfuerzo de dignidad frente a su partido, frente a Ferraz, que se enfrenten si hace falta con Ferraz. Yo todavía les recordaba en el Parlamento que yo me he enfrentado con Génova varias veces, con lealtad, pero me he enfrentado y no pasa nada. De vez en cuando a los partidos... Usted ha sido díscolo de vez en cuando. Díscolo de vez en cuando. Y estoy de diputado. ¿Por qué? Porque ha sido con lealtad. Con lealtad. Y entonces yo lo que les pido es que con la misma lealtad y con la misma firmeza digan ustedes al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, oye, a Canarias no se le puede faltar el respeto mínimamente exigible. Muchas gracias, don Miguel. Don José Miguel González. Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, me ratifico que creo que es un mal presupuesto. Pero va a ser el presupuesto que tenemos. Ellos han conseguido suficiente mayoría para aprobar, la toma en consideración y las modificaciones que puede haber van a ser pocas. Que a Canarias le perjudica, es un hecho indubitable. Que es probable que si Coalición Canaria hubiera tenido más diputados, la situación hubiera sido diferente y eso lo lanzo a la calle, porque está claro que al solo tener 2 diputados que hemos sacado en las últimas elecciones no somos decisorios en este tipo de cosas. Cuando teníamos mayor presencia en el Parlamento se nos hacía caso, ahora no se hace. Y yo quisiera, de una vez, que los diputados socialistas canarios, que son canarios, pongan primero a Canarias y luego al Partido Socialista. Con eso voy conforme. Bien, ahí está el reto, don Julio Cruz. Hombre, yo creo que estos son unos presupuestos austeros, son unos presupuestos solidarios y son unos presupuestos productivos.
Y además, para Canarias, creo que serán mejorables y se mejorarán con enmiendas y con trabajo de los diputados y senadores socialistas por Canarias, que son 15, en la subvención al transporte, en el turismo, en los trenes, en el PIEC, pero sobre todo son unos presupuestos que piensan en los que más dificultades tienen. Piensan en los pensionistas, en esos que tienen pensiones mínimas, más de 88.000 que van a mejorarse de una manera importante, piensa en la dependencia, en esas personas mayores, piensa en los que están parados con más de 2.000 millones para garantizar las prestaciones de desempleo. En definitiva, son unos presupuestos que van a invertir, que en Canarias garantiza una inversión suficiente, que va y piensa en los que más dificultades tienen, pero desgraciadamente en Canarias el gran problema está en que no tenemos un gobierno que ejecuta y gasta los recursos que el gobierno de España le envía a Canarias para mejora de las infraestructuras y de la asistencia a todos los ciudadanos canarios. Bien, hasta aquí el debate. Muchas gracias a todos ustedes. También agradecemos a quienes han intervenido en el transcurso del programa con sus puntos de vista. Y bueno, cada uno de ustedes al oír el debate, al seguir el debate, pues sacará sus propias conclusiones de las exposiciones que ha habido aquí. Han sido exposiciones muy claras, por cierto. No ha habido ningún tipo de rodeo ni ningún tipo de tal. Se ha hablado con mucha claridad, que es la esencia de los debates, ¿no? Es decir, mucha claridad y mucho respeto. Y tengo yo que agradecer ese mutuo respeto. Mucho respeto, el mutuo respeto que ha habido aquí para exponer. Y sí queda pendiente una cosa. Lo que queda pendiente es lo de la latita del gofio. Todos somos hijitos de Dios. Y entonces, digo, a la hora de las pelladitas del gofio, entonces todos somos hijitos de Dios. Entonces, bueno, pues tiene que haber la inteligencia suficiente y la justicia suficiente para que el gofio alcance a todos en la misma proporción. No, ni más ni menos. Es decir, el espíritu del REF, quiero recordarlo, simplemente un punto de vista periodístico, no supone ningún privilegio para el archipiélago canario. Supone una medida de equiparación, de igualdad con el resto de comunidades del Estado. Por lo tanto, todos aquellos que tienen la mentalidad de que el REF es una especie de concesión, pues no es una concesión, es un derecho básico, un derecho además reconocido, no solo por el Estado español, sino también reconocido por las instancias europeas con ese derecho comunitario consolidado que hay con respecto a las islas. Y bueno, y estamos en la lata del gofio. Todo lo que sea, siempre desde la solidaridad, porque aquí no se hacen planteamientos ni de privilegio, ni tampoco, probablemente, ninguno de los que están sentados aquí quiere más ni menos para su representación. Y luego, eso sí, hay una cosa que yo por lo menos, si me permiten, sí haré votos, y porque eso nos ayudará a todos a ser pues, más cordiales, menos agresivos, yo qué sé, más felices en definitiva. Dialoguemos más, no tengamos miedo a dialogar, no tengamos miedo a la representatividad. La representatividad está en el ciudadano, en la ciudadanía, y esa representatividad está por encima de los partidos políticos. Don Miguel, yo he dicho don Miguel Cabrera que ha sido algo díscolo y es verdad, pero ahí lo tienen en el Partido Popular. No, el Partido Popular ha tenido la suficiente inteligencia hasta ahora como para no fumigarlo, ¿no? Entonces, y sin embargo ha sido díscolo y bueno, y cuando él en conciencia ha entendido que tenía que salir con tal, pues ha salido. Bien, muchas gracias, repito, a todos ustedes, gracias y les deseamos como siempre lo mejor, que sean felices en la medida de lo posible. Cuídense.